La unidad ecosistémica de la cuenca del río Suárez, en su parte alta, comprende 12 municipios de Cundinamarca y 6 de Boyacá, cada uno con su esquema de ordenamiento territorial. O sea, tenemos 18 esquemas de ordenamiento territorial en una sola unidad ecosistémica. No hay una articulación entre el PONCA y los planes de ordenamiento territorial o EOTs de estos 16, de estos 18 municipios. Se requiere entonces, en términos de la reestructuración de la autoridad ambiental, lograr constituir un PONCA que se articule con los planes de desarrollo de los municipios y con los EOTs para en esa forma tener una capacidad de gestión del territorio y desarrollo local, dado que el actual esquema impide una política ambiental para el desarrollo territorial, dado que los EOTs están concebidos como un mecanismo para otorgar licencias de construcción para la expansión del casco urbano sobre las zonas que se dedican a la actividad agrícola y ganadera, lo que afecta el manejo del recurso hídrico. Se requiere entonces una revisión desde el punto de vista institucional y legislativo del concepto de autoridad ambiental para un manejo adecuado de la preservación del recurso hídrico por parte del PONCA, revistiéndolo de personería jurídica, de presupuesto y de estructura administrativa para que pueda cumplir con sus funciones. Los principales actores que generan conflicto en la cuenca del Alto Río Suárez tenemos los agricultores y ganaderos, quienes desarrollan la ganadería a doble propósito y prácticas agrícolas con cultivos de papa, frijol, cebolla, caña panelera, entre otros. El sector minero, principalmente con la extracción de carbón. Los asentamientos humanos en sus actividades domésticas. La industria, principalmente la láctea. Los principales actores que se ven afectados son las comunidades locales, que dependen del recurso hídrico para sus actividades cotidianas, riego y demás. La agricultura y ganadería, afectados por la disminución de la calidad y cantidad del recurso hídrico. El turismo, afectado por la contaminación de lagunas y fuentes hídricas. Los entes territoriales, autoridades ambientales, empresas de servicio de acueducto y alcantarillado, instituciones educativas, entre otros, que deben hacer mayor inversión en acciones de salud pública y descontaminación. Conflicto socioambiental por agua en la cuenca alta del río Suárez. El primer problema que identificamos es el deterioro del complejo lagunar Cucunubá, Tres Palacios, Fuquene, por el grado de contaminación y deterioro de la calidad hídrica, en especial en el caso de la laguna de Fuquene, por el vertimiento de aguas residuales, principalmente del conglomerado urbano del municipio de Ubaté. También por el desecamiento del complejo hídrico en Tres Palacios por la actividad minera y por el deterioro en la laguna de Cucunubá, dado que no hay planes que se orienten a atender de manera integral ese complejo lagunar. En segundo lugar, tenemos el problema de la contaminación y el deterioro del río Ubaté, que es el que más aporta a la contaminación y al deterioro de la laguna de Fuquene. Y en tercer lugar, el caso del río Lenguasaque, afectado en su parte alta por la actividad minera, en la parte media por el vertimiento de aguas residuales del municipio de Lenguasaque, así como los residuos del matadero municipal de Lenguasaque, que sacrifica 400 reses diarias por encima de la autorización que tiene. Luego aparece el uso del recurso hídrico en las plantas productoras de coque por parte de la empresa Milpa, la actividad agrícola por el cultivo de cebolla, la captación de agua y el vertimiento al río Lenguasaque de productos químicos. Luego aparece la captación y el vertimiento de aguas por parte de una plantación de floricultura en el municipio de Lenguasaque que con cobertizos plásticos cubre 40 hectáreas. Y luego viene pues todo el problema de la captación de agua, particularmente para los acueductos comunitarios del municipio de Guachetá, en especial del acueducto comunitario número 3, que en épocas de sequía se ve seriamente afectado tanto por la contaminación del río como por el nivel de las aguas del afluente del río Lenguasaque. Luego el río Lenguasaque confluye con el río Ubaté, que finalmente desemboca en la laguna de Fuquene, produciendo un
gravísimo impacto ambiental que afecta la calidad de agua de la captación del acueducto del municipio de Chiquinquirá. Esa es la descripción del problema ambiental del agua en la cuenca alta del río Suárez. Impactos ambientales asociados a la ocurrencia del fenómeno de la Niña en la cuenca Alto Suárez. Pérdida de suelos. La CAR reporta un avance en extracción de sedimentos entre el 2020 y el 2023 de la laguna de Fúquene, aproximadamente 12.433.000 metros cúbicos. Estos son suelos de alta montaña que han sido arados para cultivo de papa y ganadería, con graves consecuencias como esta. Según el periódico El Tiempo, en publicación realizada el 23 de octubre del 2024, la laguna ha perdido el 76% de su capacidad en los últimos 100 años. Contaminación del agua. El cultivo de papa y la ganadería usan en sus procesos pesticidas y fertilizantes que son lavados por la lluvia y llegan a la laguna de Fúquene, contaminando y favoreciendo la proliferación de especies invasoras como el fitoplancton, que altera la composición del agua y requiere elevados costos para su extracción y tratamiento. La laguna de Fúquene también está recibiendo cargas residuales domésticas no tratadas de varios de los municipios que le aportan. Esto, sumado a vertimientos por la industria láctea, títulos mineros en áreas aledañas, terminan por modificar gravemente la calidad del agua. Pérdida de biodiversidad. Finalmente, como resultado de la destrucción de cobertura vegetal por contaminación, fragmentación de los hábitats terrestre y acuático, las quemas, los cultivos, la ganadería, entre otras actividades, la Universidad Nacional encuentra que el país ha perdido el 57% de los ecosistemas de páramo y la laguna de Fúquene, en particular, en 60 años, ha perdido el 40% de su biodiversidad. En la cuenca del río Alto Suárez, los conflictos como el de disminución y contaminación del recurso hídrico generan impactos socioeconómicos. En la salud pública, enfermedades hídricas como la diarrea, cólera, problemas dermatológicos, gastrointestinales afectan principalmente a comunidades que son más vulnerables. La reducción en los caudales de los ríos y quebradas, también atribuida a variaciones climáticas y prácticas inadecuadas del uso del suelo, ha limitado la disponibilidad de agua de los acueductos, veredales, acueductos municipales, afectando el consumo humano, higiene, saneamiento y producción de alimentos, disminuyendo así su calidad de vida, generándose tensiones entre comunidades, sectores económicos y gobierno. La escasez hídrica limita el riego de cultivos y el abastecimiento de agua para el ganado, disminuyendo la producción agrícola y ganadera, por ende la seguridad alimentaria y la sostenibilidad financiera de los productores y sus familias, principalmente zonas altas de la cuenca que son las más afectadas. A su vez, la reducción de agua en sectores clave puede generar desempleo en comunidades que dependen de la agricultura, la pesca y el turismo. Según datos de la Fundación Humedales, la pesca ha disminuido en los últimos 30 años considerablemente y debido a esta situación más del 90% de los pescadores han tenido que buscar otras fuentes de ingresos económicos. La contaminación también obliga a mayores inversiones en plantas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca y en infraestructura para el abastecimiento. La cuenca del río Alto Suárez enfrenta desafíos ambientales significativos. Es por ello que en el enfoque de gestión del riesgo identificamos las amenazas cruciales en esta región, como son inundaciones, erosión, deslizamientos y sequías. Para abordar estos desafíos, la gestión del riesgo debe considerar implementar medidas de prevención, mitigación, preparación y respuesta. Dentro de estas estrategias de reducción de riesgo, buscamos minimizar el impacto que estos eventos generen, tomando medidas de prevención y mitigación alrededor del ordenamiento territorial que restrinja el crecimiento de urbanismo en zonas de alto riesgo y la restauración de bosques, construcción de diques para mitigar inundaciones. Medidas de preparación y respuesta, dentro de las cuales se implementaría monitoreo de alerta temprana, capacitaciones a la comunidad y coordinación entre municipios y autoridades para gestión del riesgo. Con estas medidas aseguramos un futuro sostenible para la cuenca del río Alto Suárez y sus habitantes. El enfoque del Alto Río Suárez es una zona de gran importancia ambiental, ya que alberga una variedad de ecosistemas y especies únicas. Sin embargo, la zona enfrenta desafíos ambientales como la deforestación, la erosión del suelo y la contaminación del agua. Para abordar estos desafíos es necesario adoptar enfoques ambientales integrales que considere la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo y del agua y la protección de las prácticas sostenibles. Algunas estrategias claves para lograr esto incluyen la conservación y la restauración de los ecosistemas naturales, la implementación de prácticas agrícolas sostenibles, la protección de las fuentes de agua y la protección del uso eficiente del recurso hídrico.
la educación y la conciencia de las comunidades sobre la importancia de la conservación ambiental. Al adoptar un enfoque ambiental integral, podemos proteger las riquezas naturales del Alto Río Suárez y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras. El mecanismo de participación ciudadana que escogimos para gestionar el conflicto que se está dando en nuestra comunidad ha sido el cabildo abierto. Priorizamos este mecanismo de participación, dado que favorece la democracia participativa, nos permite influir en la toma de decisiones locales y fortalece y mejora las relaciones entre la comunidad y nuestros representantes. Consideramos que es una herramienta clave para resolver problemáticas sociales y ambientales mediante el diálogo y la acción colectiva. El cabildo abierto es un mecanismo de participación ciudadana en el que como comunidad nos reuniremos con las autoridades locales, en este caso el alcalde de los diferentes municipios afectados, autoridades ambientales, en este caso la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, para debatir la disminución y contaminación del recurso hídrico en el río Ubaté, río Lenguasaque y laguna de Fúquene. El propósito es que podamos exponer nuestras preocupaciones, propuestas y solicitudes sobre esta problemática que afecta a nuestra comunidad y el medio ambiente, permitiéndonos una interacción directa con los gobernantes. Bueno, la gobernanza del agua en la cuenca del río Alto Suárez es un tema supremamente importante que se ha venido abordando en varios estudios y planes. Es supremamente fundamental la gobernanza del agua para la gestión sostenible de la cuenca. Debe involucrar obviamente a todos los actores sociales, sectoriales, institucionales, las autoridades y pues obviamente todo lo que tenga un impacto en la cuenca. Esto incluye a los habitantes locales, a los usuarios que consumen el recurso hídrico y pues a todos los organismos de la cuenca. Se han establecido algunos objetivos, como mejorar la calidad del agua a través de la implementación de prácticas de manejo sostenible y la reducción de la contaminación. También se debe garantizar la disponibilidad del agua, ya que pues hemos tenido un aumento en la población bastante significativo, y lo más importante pues es fomentar la participación ciudadana en la toma de relaciones, pues todo lo que tiene que ver con nuestra cuenca. Se han logrado implementar la gobernanza del agua, se ha evidenciado como un eje en la cual pues se articulan todos los actores de los cuales hemos hablado en torno a la gestión del recurso hídrico. Entonces se ha logrado realizar un fortalecimiento en las acciones de control y vigilancia, contando obviamente con el apoyo de la autoridad ambiental y también con algunas veedurías ciudadanas que se encuentran en torno a la cuenca. Es preciso indicar que algunas actividades agropecuarias como la ganadería y también los cultivos pues han afectado considerablemente la cuenca. Es preciso indicar que en el municipio de Ubaté, en el Valle de Ubaté, pues es una de las mayores zonas que produce leche o productos lácteos en el país. Entonces esto tiene pues un trasfondo muy interesante, ya que viene desde la producción de pasto, todo el manejo que se da a los semovientes y finalmente pues todo el tema de vertimientos que tienen estas empresas del sector lácteo. También es importante revisar el tema del manejo de los residuos sólidos y líquidos que se da por parte tanto de los habitantes como de las empresas que se encuentran constituidas en la cuenca y pues hacen la utilización del recurso hídrico. Dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca podemos encontrar la ubicación del Distrito Integrado y Complejo Lagunar Fúquene, Cucunúa y Palacio, en donde se dan dinámicas de conservación en los ecosistemas hídricos como hábitat de especies endémicas y de la cuenca y las especies migratorias. Por lo tanto, es importante mencionar la armonización de los ecosistemas y el ser humano. Es por ello que se debe contar con una autoridad ambiental, la cual construye la gobernanza con la búsqueda de la participación de todos los actores, usuarios, empresas y el entorno ambiental. También dentro de la cuenca se trabaja la educación ambiental con los colegios mediante los PRAES, la implementación del sistema de gestión ambiental municipal en los diferentes espacios de la cuenca. El PONCA establece estrategias claves para la gestión sostenible del recurso hídrico empleando la gobernanza, desde la participación de la comunidad, las entidades públicas y la inclusión de los sectores privados. Y finalmente, en el municipio de Ubaté, Carmen de Carupá y Fúquene se cuenta con la sentencia del río Ubaté, con lineamientos exigidos para la preservación y recuperación de la ronda del río, como también la mitigación de impactos ambientales negativos ocasionados por las actividades humanas dentro de la ronda del río Ubaté.